Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Felipe González ya estaba tardando en decir lo que lleva diciendo varios años, que pues efectivamente confirma la gran coalición. Yo creo que hay determinadas cosas que quizá los líderes actuales del Partido Socialista no son capaces de decir y para eso tienen a Felipe González. No siempre estoy de acuerdo con él, pero lo leeré y en cualquier caso yo lo que creo es que he dicho reiteradamente que en estos momentos quien tiene por lo menos que plantear qué piensa hacer es el señor Rajoy. Son muy respetadas y muy escuchadas, pero ya conocen mi posición, la manifesté con claridad la semana pasada y ahora lo que toca es que quedan 3 días para el Comité Federal del Partido y hay que escuchar. Respeto muchísimo las opiniones del expresidente Felipe González y a veces estoy de acuerdo y a veces no. Hoy no estoy de acuerdo con su planteamiento. Esta es una opinión muy cualificada, ¿no? Por ser el quien es, yo no voy a entrar en el detalle, desde luego sí que coincido en algunas cosas. Creo que hay una cosa en la que sí que estamos de acuerdo, que es que no puede haber bloqueo de legislatura, que tiene que haber legislatura, que tienen que llegar las reformas y que tiene que haber gobierno y presupuestos. Por tanto, coincido en la necesidad de que esto no se prolongue. La unidad de España es algo que va mucho más allá de un mito. De entrada es un espacio de solidaridad entre ciudadanos, es un espacio de igualdad de derechos y obligaciones de ciudadanos, es, por supuesto, una serie de vínculos culturales, sentimentales, económicos, de todo tipo, que creo que eso no es un mito, sino que es algo muy tangible. Sabiendo... Te va a decir también que haces un alegato y que no preguntas, Sí, Nacho. bueno, es para que quede clara mi posición en ese aspecto y luego, por otro lado, relacionándolo con su... Pero lo que importa es lo mía, creo, ¿no? Sí, por supuesto, señora Anguita. Creo que lo que importa es la opinión del entrevistado. No, sin duda, señora Anguita. Por eso mismo ahí voy, sabiendo su posición sobre el derecho a autodeterminación, que usted es partidario... Tranquilo. Ya lo he dicho, es que lo hemos explicado muchas veces. No hay novedades, vaya. Pues yo se lo explico, no hay ninguna novedad de todo lo que hemos dicho en los últimos 2 meses. No hay ninguna novedad, ya se lo he dicho. Bueno, yo ya he dicho todo lo que he dicho en los últimos meses, no lo voy a repetir, creo que estoy muy repetitivo últimamente. No hay veto a Rajoy, ya lo hemos dicho. Nunca lo ha habido, nosotros lo que queremos es estar en la oposición responsable. Bueno, ustedes titulan como quieren las declaraciones, le pueden llamar como ustedes quieran. Yo le digo, nosotros estaremos en la oposición, no estaremos en el gobierno ni apoyaremos ese gobierno. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en los límites del bosque de Sherwood, donde se juntan los proscritos. Proscritos, partisanos, me gusta todo lo que significa algo de clandestinidad, no sé por qué será. Muy buenos días a todos, bienvenidos.
Kake Rodríguez, Arracuca, Maite, Hardy Useful, que estaba ya impaciente porque empezase el programa. Como es viernes, pues tiene muchas ganas de que le ponga una canción que sé que tanto te gusta, tontorrón. Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, Guten Morgen. Dice, el Polisario elige nuevo secretario general, Brahim Gali. Nos dice Rainer Bandler. Marca 2, Andrés Carmelo, Gracia Moreno, David López, Enrique Quesada, Jaime Flores, Alicia en Marea, Enfermero Salesa, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora, Javier Sarabia, que se incorpora en esta hora a este programa en el que tratamos de explicar este espacio tan complejo, tan convulso, en el que se desarrolla la actualidad de nuestro país. Elena Noruega, Antonio La Cachoperra, Su Perfume, Pato Maruenda. Elegís unos nicks. Mamen Paez, buenos días. Menos mal que hay alguien sensato entre nuestra audiencia. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a quienes hacéis ese esfuerzo por incorporaros en directo al programa, y también un abrazo muy especial a quienes lo hacéis en diferido. Aquellas personas que después mantienen viva la llama de la pasión, la llama del amor con este programa, manteniéndolo vivo en las redes sociales a partir de que deja de ser emitido. Y como no, a nuestros expatriados, aquellas personas que tuvieron que abandonar un día sus raíces, dejando atrás a sus amigos, sus familiares, las cervecitas, las tapitas, y que miran con una cierta nostalgia a su país. Desde aquí son nuestra familia, nuestros ojos en el exterior, nuestros emigrantes. Un abrazo muy especial, sabéis que os tenemos un afecto especial, un cariño especial. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Seguimos con una cierta indefinición en el panorama político, aunque este fin de semana van a ocurrir cosas. Hay Consejo Ciudadano Estatal en Podemos, se celebrará el sábado. Ahora vamos a hablar con la líder de Podemos en Andalucía, con Teresa Rodríguez, y también vamos a comprobar un poco cómo está el nivel de tensión en torno a los pactos, para saber qué posibilidades hay más allá de las que parecen claras si nos atenemos a lo que publican los medios de comunicación en sus portadas. Pero quizá hay espacio para otras conversaciones, otras negociaciones, otros diálogos. Hablaremos con ella ahora en unos segundos. Pero como os digo, hay Consejo Estatal de Podemos, también hay reunión del Comité Federal del Partido Socialista, de la que no se esperan grandes terremotos, quizá algún posicionamiento, pero nada demasiado abierta. Y luego todas las especulaciones, que es lo que harán los partidos ante la primera sesión de investidura. Todo el mundo da por hecho que esa sesión de investidura acudirá a Mariano Rajoy y no conseguirá ser investido, pero que sucederá en una segunda sesión. ¿Cuándo se celebrará esa segunda sesión? ¿Antes de verano? ¿Durante el mes de agosto? ¿Lo dejarán ya pasar para el mes de septiembre? Allí, ya sabéis, hay muchas quinielas. ¿Será esa la sesión en la que aprovechará el Partido Socialista para abstenerse, o todo el partido, o solamente algunos diputados? El Partido Socialista nos sorprenderá con algún giro de guión y bueno, intentará pactar con otros partidos políticos que no sea el Partido Popular o Ciudadanos. En fin, volvemos a estar en un escenario, fijaos, en una agenda, en un calendario relativamente parecido al que nos enfrentamos tras las elecciones del 20 de diciembre, con algunos matices. Hay algunas cosas que han cambiado, evidentemente, pero, en fin, de todo eso vamos a hablar enseguida con Teresa Rodríguez. Y luego, como hoy es viernes, hablaremos también con Fridonia en la carretera. Son meses de verano, meses en los que los grupos musicales recorren el mundo, algunos en furgoneta, como es el caso de Fridonia, y entonces van de sitio en sitio. Y como esa vida nostalgia, yo ahora que estoy viviendo esta crisis de los 40, tan bonita, pues dices, yo o me apunto a un circo o me voy en el coche con Fridonia de gira. Bueno, pues como no puedo hacerlo, pues por lo menos una llamada para ver en qué consisten esas giras, y veremos, y que nos cuenten un poquito qué tal están. Y nos gusta hablar con Fridonia, ya sabéis, la música que suele poner el marco a este programa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás solo. Hay grupos diseminados por todo el planeta de miembros de este programa. Hola, buenos días. Radiocable.com. Teresa Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, hay una cosa que nos tiene muy desconcertados, porque nadie está hablando abiertamente de las posibilidades que se abren en este escenario postelectoral, pero de hecho tú sí fuiste la primera en plantear una alternativa que le planteaste en cierta forma a Podemos, votar sí a un gobierno del PSOE en minoría. ¿Esto es posible? Lo que desde luego no es una realidad palmaria es que el Partido Popular haya ganado con mayoría absoluta, es decir, daba la sensación el 27 de junio de que Rajoy iba a ser presidente del país, de que había obtenido una mayoría suficiente para gobernar, de que le salían las cuentas y de que no había ninguna posibilidad de plantear alternativas. Y hay que recordar que la mayoría de los votantes y de las votantes no han votado a Rajoy. Por tanto, yo personalmente no me resigno a pensar que la LONCE, que la precariedad derivada de las reformas laborales, que el ahogo de los ayuntamientos resultado de la ley Montoro, que el recorte de libertad de la ley Mordaza, que el impuesto al sol, que tantas barbaridades que se han hecho durante este periodo de legislatura de Rajoy se vayan a consolidar. Yo creo que hay una mayoría social que entiende que esas políticas no son las que hay que hacer y por tanto nuestra obligación como fuerzas políticas pues no es bajar los brazos y esperar que pase lo que tenga que pasar pensando más en pues mantener nuestras estructuras partidarias y en estar tranquilo que en conseguir victorias, ¿no? Hemos dado una pelea muy fuerte, especialmente en los últimos 8 años de la crisis, contra las políticas que se han estado haciendo y nuestra obligación es plantear alternativas hasta el final. ¿Esto has tenido oportunidad de conversarlo con Iglesias? Pues sí, lo hemos hablado en varios foros. Lo que pasa es que, pues está la semana después de las elecciones, está el Consejo Ciudadano Estatal de mañana, evidentemente. Esto es una posición pues que manifesté en una entrevista donde se me hizo una pregunta directa acerca de mi opinión personal sobre lo que iba a pasar, ¿no? Si había que aceptar por la buena y ya está un gobierno de Rajoy como si hubiera obtenido la mayoría absoluta en el Congreso, y mi respuesta fue sincera. Yo recuerdo el martes después de las elecciones, ¿no? Paseaba por mi barrio y alguien me decía que no se podía creer que iba a haber otro gobierno de Rajoy así sin más, ¿no? Que toda la pelea que se había dado a lo largo de estos años, la crisis de legitimidad abierta con el PP y con sus políticas, aunque las políticas del PP las haya hecho también en algún caso el Partido Socialista, pues van a tener continuidad y ya está. Sobre todo porque a mí lo que me genera más ansiedad, Fernando, es que la precariedad se naturalice, es decir, que cuando uno ve cómo le quitan algo, pues tiene una reacción de indignación, se revela, se moviliza, es lo que hemos vivido aquí en este país en estos últimos años. Pero cuando ya no se acuerda quién se lo quitó y cuándo fue y cómo fue, pues ya entiende que es normal estar trabajando sin tener jamás un contrato estable, pese a ser en realidad un trabajo estable, aunque ficticiamente se haga con contratos temporales y con contratos parciales siempre, que uno se acostumbre a que le cierren los centros de salud por la tarde, ¿no? Como nos va a pasar en Andalucía este verano una vez más, que uno se acostumbre a que la dependencia sea pues una cosa, un eslogan del pasado que después por la vía de los hechos no es una realidad como derecho consolidado en una ley. Entonces, yo creo que antes de que eso ocurra debemos hacer todo lo posible para plantear alternativas. Lo que no parece es que haya habido una buena acogida en el Partido Socialista a esas palabras. Claro, lo cual es bastante sorprendente. Yo cuando veo especialmente al Partido Socialista en Andalucía y a Susana Díaz, yo creo que Susana Díaz y el PP tienen algo en común, y es que los dos quieren que gobierne Rajoy, lo cual es bastante curioso. Me parece que están pensando más en la supervivencia de su propio partido, en las cuitas internas que tienen dentro del Partido Socialista, que en las políticas que toca hacer en este país en los próximos 4 años, lo cual es absolutamente dramático. O sea, que le diga el Partido Socialista a Rajoy, lo invite a conformar una mayoría con Ciudadanos y a buscarse los votos para formar mayoría, pues que le enseñen a sumar a esta altura a Rajoy, me parece de haber perdido el norte completamente, ¿no? Esto nos ha llamado mucho la atención porque hemos escuchado un tono muy duro en Susana Díaz siempre que se refiere a vosotros y siempre que se refiere a ti y a Podemos, y siempre alude con mucha dureza a la etapa en la que ella trataba de formar gobierno. ¿Qué pasó para que eso terminase así? Porque lo escuchábamos y parece debió ser muy, no sé, un choque muy frontal entre vosotros en aquellas negociaciones. Es una estrategia comunicativa del Partido Socialista en Andalucía. De verdad, si un ciudadano normal y corriente dijera después de un año
de haber formado, de haber conseguido algo, lo que fuera, estuviera permanentemente recordando los 80 días, que no fueron 80, que fueron 34, que además siempre se lo decimos, que tardó en formar gobierno, pues lo mandaríamos al psicólogo, de verdad. Deben ya pasar el trauma de la investidura, ocurrió hace mucho tiempo. Nosotros pusimos sobre la mesa 3 medidas, no fueron 10 medidas como fue en Aragón, que el Partido Socialista firmó de buen grado. Fueron 3 medidas que el Partido Socialista ni siquiera quiso negociar. De hecho, encontraron pronto el apoyo de Ciudadanos, que les resultó bastante más cómodo, y una vez que lo tuvieron, formaron gobierno con Ciudadanos y dejaron de hablar con nosotros. Yo con Susana Díaz me he visto cara a cara 2 veces. Una primera para negociar la investidura y parecía que todo era posible y que las 3 medidas que le planteábamos pues se podían negociar y se podían hablar, y ya la segunda en la que todo era no, y yo creo que era porque en medio ya había obtenido el apoyo de Ciudadanos y tenía la tranquilidad de poder formar un gobierno cómodo, además con una oposición bastante, bueno, con un partido que le apoyaba, que no estaba dispuesto tampoco a exigirle demasiadas cosas concretas, y ya está. El teatro de repetir una y otra vez que aquellos 80 días que no le dejábamos gobernar, no, yo creo que forma parte de una estrategia, vamos. Siempre escuchamos mucha dureza en sus palabras. Oye, ¿qué te parecieron las palabras de Felipe González ayer? Que el texto que escribió en el País llamando a una abstención del Partido Socialista en el caso de que el PP no consiga formar gobierno. Bueno, ya estaba tardando Felipe González en decirlo, no es la primera vez que lo dice, y da la impresión de que hay pues determinada parte del Partido Socialista que tiene en Felipe González el portavoz en la sombra, ¿no? El que dice las cosas que los demás no pueden decir porque están metidos en la pomada electoral, e igual no es, entiendo, nada agradable para un votante del Partido Socialista escuchar que su partido va a permitir un gobierno de Rajoy solamente mirando por su propia supervivencia, solamente mirando por la posibilidad de permanecer en el lugar en el que estaban, ¿no? De alguna manera ellos están cómodos en que el PP gobierne y ellos sean la oposición porque saben que antes o después pues les toca a ellos, para volver al ciclo anterior en el que el bipartidismo era la única realidad en este país, pero ya ese ciclo pasó, y entiendo que haya quienes, pensando más en la supervivencia de su propio partido, que es lo que toca hacer para resolver los problemas de la gente, para resolver los problemas de la ciudadanía, pues prefieren y están cómodos en la oposición de entrada, ¿no? Y eluden cualquier responsabilidad de poder generar alternativas a las políticas que se han hecho. Claro, lo que pasa es que en un escenario tan convulso, tan complicado como el que nos encontramos, las opciones son muy pocas, no hay muchas opciones, y en esto algo tiene que ver también con el resultado electoral que ha obtenido Podemos. ¿Qué es lo que le pasó? Que había expectativas muy altas, es verdad que en esto también probablemente estaban intencionadamente altas, ¿no? Intencionadamente dirigidas, pero las expectativas eran altas, Podemos lo llegó a interiorizar. ¿Qué sucedió para que el resultado no estuviera a la altura de esas expectativas? Bueno, es algo que todavía estamos debatiendo. De hecho, será uno de los temas importantes del Consejo Ciudadano que tengamos mañana. Estamos haciendo pues un estudio sistemático, un debate y un diálogo con los círculos, con las bases, para saber qué ha pasado en cada territorio, y habrá que verlo. En cualquier caso, la imagen también, 2 imágenes se dieron el lunes, que Rajoy había ganado con una amplia mayoría, cosa que no es cierta, y que Podemos había sacado un mal resultado, que en este caso Unidos Podemos había sacado un mal resultado. Pues ninguna de las dos son tal que así, no son exactamente así. Haber sacado 71 diputados en un sistema en el que parecía consolidado que la política era cosa de dos, yo creo que no me parece ningún fracaso. De hecho, me parece que es un logro histórico. Y luego, por otro lado, pues el Partido Socialista también se ha visto desgastado y, sin embargo, no ha estado en las portadas de todos los periódicos hablándose de la bajada de votos del Partido Socialista, ¿no? Ciudadanos también se ha visto desgastado de alguna manera, ¿no? El PP ha conseguido recuperar los votos prestados a Ciudadanos durante un tiempo y bueno, y han hecho un trabajo intensivo en recuperar votos en España, pero la subida desde luego no ha sido ni mucho menos suficiente como para haberse consolidado con primera fuerza, como si estuviéramos en la etapa precisamente anterior a esta. Y sobre la investidura, una cosa, Fernando, es que imagínate que cuando fueron las municipales nadie se hubiera planteado la necesidad de plantear una alternativa a Esperanza Aguirre en Madrid o a Teófila Martínez en Cádiz, ¿no? Que hubiéramos bajado los brazos y hubiéramos dicho, bueno, pues nos quedamos cómodamente en la oposición, porque al fin y al cabo gobernar en minoría
pues no es plato de buen gusto, no es cómodo, uno tiene que estar permanentemente negociando con la oposición, cosa que no tiene por qué ser mala para la ciudadanía, por cierto, porque ya recordamos los periodos de la mayoría absoluta, que fue lo que trajeron, viernes tras viernes, en un estado de shock nos quitaban derechos que nos parecían absolutamente consolidados, ¿no? Entonces, imagínate que en ese contexto, en las municipales de hace un año y pico, nosotros hubiéramos decidido bajar los brazos y decir que abstenernos ante una investidura del Partido Popular. Nadie hubiera entendido esa posición, ¿no? Por eso a mí me parecía natural, y creo que lo vemos en el fondo todo, también lo ha dicho Pablo Iglesias en una entrevista, estudiar todas las posibilidades de formar un gobierno alternativo. Citas algunos de estos ayuntamientos y gobiernos del cambio, pero hay algo llamativo. En muchos de estos el resultado electoral para Podemos no ha sido bueno. Bueno, insisto, no ha sido bueno relativamente, porque seguimos consolidándonos en la misma posición en la que quedamos en las anteriores municipales. Evidentemente lo que habrá que hacer es un esfuerzo por presentarse como una alternativa viable. Yo creo que de alguna manera el reto que nos queda por delante a nosotros es demostrar que no solamente tenemos buenos discursos, sino que también cuando asumimos responsabilidades de gobierno y responsabilidades institucionales, pues hacemos las cosas mejor que los demás. Ese es el reto que nos tiene que mover cada día los que somos representantes públicos de Podemos en las instituciones. Y ese es el enorme reto que tienen los municipios del cambio, en este caso con especial responsabilidad, ¿no? ¿El liderazgo de Pablo Iglesias sale más deteriorado de estas elecciones? Ese va a ser uno de los puntos sobre los que sospecho que la prensa va a poner mucho interés. Bueno, yo creo que no es así. De alguna manera, Pablo Iglesias, durante el cortísimo periodo de la vida de nuestro partido, no solo Pablo Iglesias, porque es verdad que de alguna manera hemos conseguido presentar una iniciativa que tiene muchas caras. De hecho, en nuestro cartel electoral, si recordarás, Fernando, no era una sola cara, sino eran muchas caras, representan una sensibilidad que se fue, sensibilidades plurales que se fueron configurando con la confluencia, donde las portavocías son múltiples, las responsabilidades también son compartidas, ¿no? Yo aspiro a una organización que no dependa del carisma y del liderazgo de una sola persona, porque de alguna manera eso nos haría una iniciativa débil, ¿no? Donde las caras y las portavocías sean plurales, que representen también la realidad plural que conforma nuestro país, y donde los verdaderos protagonistas sean los movimientos colectivos de la gente, ¿no? En ese sentido yo creo que Pablo sí que ha jugado un papel fundamental desde el inicio de Podemos, que lo sigue desempeñando ahora, y que en cualquier caso, insisto, las responsabilidades siempre son compartidas. Cuando se acordó la confluencia, lo votamos en un referéndum, en una consulta interna, que por cierto fue la más participada, no solo de Podemos, sino también de todo el conjunto de consultas internas que se hicieron durante el periodo de investidura. Hay que recordar que el Partido Socialista también hizo la suya, y nosotros conseguimos que 150.000 personas votaran y que el resultado fuera un 98% a favor de la confluencia con Izquierda Unida y con ECUO para formar la candidatura Unidos Podemos. Y bueno, en aquel momento yo no recuerdo a nadie que se reivindicara del 2%, había un consenso palmario, 98%. Por tanto, insisto, las responsabilidades y los logros también son compartidos. No se abrirá entonces ese debate este sábado. El debate se abrirá pues, cuando toque hacer asamblea y cuando veamos cuál es la identidad de nuestra fuerza política, que yo creo que también es algo que nos demanda la ciudadanía, ¿no? Mayor claridad en lo que exactamente somos, en lo que exactamente queremos, en lo que exactamente estamos dispuestos a hacer cuando consigamos gestionar la vida pública o cuando los ciudadanos confían en nosotros para gestionar la vida pública. Y en torno a eso pues habrá que ver las personas que mejor representan esa decisión colectiva sobre qué somos, ¿no? Y eso tendrá lugar pues, cuando sea la asamblea de Podemos. Nosotros en su momento, si recuerdas, en Vista Alegre dijimos, y algunos fuimos protagonistas de alguna manera de aquel proceso con posiciones diferentes, que la decisión que habíamos tomado sobre el modelo organizativo y sobre qué éramos en Podemos tenía que ver con un periodo político concreto que era un ciclo electoral muy convulso, ¿no? No es lo mismo ser una fuerza política de 2 años que está atravesada por 6 convocatorias electorales
que es una fuerza política que tiene que conformar una alternativa desde las instituciones y durante 4 años presentando proyectos que sean creíbles para la ciudadanía, siendo capaces también de movilizar a la gente, de tener una organización activa en todos los territorios, de tener una representación territorial en todas las comarcas de todas las comunidades autónomas de España, y yo creo que eso es lo que toca hacer ahora y por tanto tendremos necesariamente que repensarnos, ¿no? Pues Teresa Rodríguez, muchas gracias, Teresa, por compartir tu café hoy con nosotros. Buenos días y mucha suerte. Buenos días, Fernando, que tengáis un buen día, que tengáis un buen día. Radiocable.com. Bueno, pues os imagináis que en todo este contexto nos encontramos con el escenario, con el marco de la situación política, de los pactos, algo en lo que centran su interés hoy las portadas de todos los periódicos españoles impresos. Dice el periódico El País: Bruselas añade más presión sobre España y exige más recortes. La Comisión pone en evidencia la falta de gobierno y critica el retraso de las medidas contra el déficit. Así que las presiones también nos llegan desde fuera para tratar de cerrar cuanto antes, si acaso antes de verano, algún tipo de gobierno, porque hay medidas que tomar, pero las medidas que se nos están anunciando son verdaderamente duras. Este es un asunto que complica notablemente el posible pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esa posible abstención. ¿Por qué? Porque en el Partido Socialista son conscientes de que la legislatura que entra, por breve que sea, va a reclamar de importantes recortes, va a exigir muy importantes recortes que vienen ya determinados por Bruselas, por la Comisión Europea. Es bastante tajante, dice que España no había tomado las medidas necesarias para atajar el déficit público el año pasado y que se arriesga a una multa además multimillonaria y a la congelación de la mitad de los fondos estructurales. Es decir, que el toque de atención de Bruselas yo creo que es más escenografía, que es más teatralización para dar la impresión al resto de los países europeos de que se está haciendo algo, pero la Unión Europea, Bruselas tampoco va a ser muy estricta, porque entre otras cosas, como tenemos como telón de fondo lo que ha ocurrido en el Reino Unido, el Brexit, y este despertar del antieuropeísmo en diferentes lugares, lo vemos en Austria, lo vemos en Francia, no le conviene mucho a la Comisión Europea mostrarse demasiado dura con ningún país, ¿no? Así que probablemente eso nos termine beneficiando y quizá obtengamos una regañina, pero no nos multen al final por incumplir el déficit. Pero lo que sí que es cierto es que recortes va a haber que hacer, eso parece que es indiscutible, y que la legislatura, por breve que sea, como digo, va a requerir de esos recortes. Eso pone un escenario muy complicado para el Partido Socialista, porque sabe que si se abstuviese ante el Partido Popular, una vez estuvieran gobernando y empiecen a lanzar recortes, saben que ellos, los que hayan apoyado al PP, van a ser objeto de todo tipo de ataques, porque les estarán recordando día sí, día también, que esos recortes se producen gracias a la ayuda gracias a los partidos que hayan apoyado el gobierno de Mariano Rajoy. Pero en todo caso es complicado, es un escenario que nadie sabe muy bien qué va a ocurrir, ¿no? El Partido Socialista mantiene por ahora el no a un gobierno de Rajoy, dice el periódico El País. Varios dirigentes rechazan la propuesta de González de negociar con el PP y abstenerse si es preciso, aunque sin entrar en una coalición. PP y Ciudadanos abren los contactos para dialogar sin vetos. Las palabras de Felipe González fueron ayer acogidas, es verdad, públicamente por el Partido Socialista con poca receptividad. Escuchamos, por ejemplo, a Susana Díaz, que se pronunció elegantemente sobre Felipe González, pero diciendo no va a haber esa abstención. Son muy respetadas y muy escuchadas, pero ya conocen mi posición, la manifesté con claridad la semana pasada y ahora lo que toca es que quedan 3 días para el Comité Federal del partido y hay que escuchar. No fue la única líder socialista a la que escuchamos, también escuchamos a Chimo Puig. No siempre estoy de acuerdo con él, pero lo leeré y en cualquier caso yo lo que creo es que he dicho reiteradamente que en estos momentos quien tiene por lo menos que plantear qué piensa hacer es el señor Rajoy.
se pronunciaron otros socialistas, no escuchamos, sin embargo, a Pedro Sánchez, que aparentemente continúa desaparecido. No sabemos, estará descansando, supongo, pero bueno, tanto que se le reprocha a Mariano Rajoy cuando desaparece, pues también se le reprocha al resto de los políticos. Albert Rivera, sin embargo, sí que se pronunció sobre las palabras de Felipe González y las acogió con una cierta comodidad. Creo que hay una cosa en la que sí que estamos de acuerdo, que es que no puede haber bloqueo de legislatura, que tiene que haber legislatura, que tienen que llegar las reformas y que tiene que haber gobierno y presupuestos. Por tanto, coincido en la necesidad de que esto no se prolongue. Decía Albert Rivera. Y dice el periódico La Razón que Moncloa confía en que la ronda del Rey desbloquee la legislatura. Dice, a ver cómo se sostiene ante su majestad que no se deje gobernar a Rajoy sin alternativa, dicen en el Ejecutivo. Rivera confirmó ayer que no hay veto a Mariano Rajoy, con quien se reunirá el martes y espera que haya gobierno en julio. Esto me hace cierta gracia. Ayer volvieron a preguntar a Albert Rivera sobre este asunto, sobre si él en alguna ocasión había vetado, si van a vetar al Partido Popular o si se van a abstener. Albert Rivera intentó esquivar la pregunta, pero empezó a sentirse muy molesto y se le vio visiblemente molesto con esa tensión. Ya lo he dicho, es que lo hemos explicado muchas veces. No hay novedades, vaya. Pues yo se lo explico, no hay ninguna novedad de todo lo que hemos dicho en los últimos 2 meses. No hay ninguna novedad, ya se lo he dicho. Bueno, yo ya he dicho todo lo que he dicho en los últimos meses, no lo voy a repetir, creo que estoy muy repetitivo últimamente. No hay veto a Rajoy, ya lo hemos dicho. Nunca lo ha habido, nosotros lo que queremos es estar en la oposición responsable. Bueno, ustedes titulan como quieren las declaraciones, le pueden llamar como ustedes quieran. Yo le digo, nosotros estaremos en la oposición, no estaremos en el gobierno ni apoyaremos ese gobierno. No hay veto a Rajoy, dice ahora Albert Rivera, pero dice La Razón también, dice los socialistas cargan toda la presión sobre Sánchez tras la llamada a la abstención de Felipe González. Y es verdad que incluso Mariano Rajoy cogió el testigo de esas palabras de Felipe González y también se pronunció. Es una opinión muy cualificada, ¿no? Por ser el quien es, yo no voy a entrar en el detalle, desde luego sí que coincido en algunas cosas. Dice el periódico La Vanguardia que hay división en el Partido Socialista sobre una abstención a Mariano Rajoy. Felipe González y otros veteranos presionan para permitir la investidura, dice La Vanguardia. Sánchez intenta que el líder del PP busque antes el apoyo de otros partidos. La estrategia del secretario general tiene el aval del PSC, dice La Vanguardia. Dice Marta en Twitter, dice, uy, pues confieso que he disfrutado viendo al ver perdiendo los nervios, se ponga como se ponga, sí que vetó a Rajoy, sí que hubo un veto a Rajoy clarísimo. Pero te voy a decir una cosa, Marta, a mí me llama la atención porque Albert Rivera pierde los nervios en muchas ocasiones con la prensa. Esto no es la primera vez que pasa, siempre es en un tono así, que está entre lo educado y lo... Pero se le nota que no le gusta mucho. Hay veces que ha parado incluso pues cuando alguna mujer se pone... recuerdo concretamente una escena en el que Albert Rivera, alguien le increpó desde atrás o le dijo, bravo Albert, vas adelante y tal, y entonces se volvió y dijo, un momento señora que estoy hablando con los periodistas, pero con una cara de enfado, en fin, bastante... Bueno, estás escuchando La Cafetera. Dice Berka en Twitter, dice, parece que los recortes no hacen mella en los votantes del bipartidismo, de la corrupción. Dice Berka, hay algo ahí bastante chocante, bastante llamativo. Yo estoy de acuerdo, Berka. Es muy sorprendente ver cómo en una legislatura que ha sido enormemente dura en términos económicos, cómo la gente se ha reposicionado en torno a la figura de Mariano Rajoy. A mí esto me resulta muy chocante, que tiene que ver con la gran capacidad de movilización que tiene el miedo, ¿no? Y esto es algo perfectamente
perfectamente conocido, ¿no? Pero qué bien aprovechado ha sido el miedo. Y luego una posición en los medios de comunicación absolutamente homogénea y, en fin, se ve claramente, ¿no? Pero los medios de comunicación con esta postura tan dura contra los movimientos emergentes. Fijaos lo que ocurrió, fue ayer o antes de ayer, un zasca de Julio Anguita, se produjo en el programa de Susana Griso, y a Julio Anguita le estaban preguntando, más que preguntando, le estaban haciendo un alegato, y Julio Anguita interrumpió y dijo, bueno, creo que el entrevistado aquí era yo. La Unidad de España es algo que va mucho más allá de un mito. De entrada es un espacio de solidaridad entre ciudadanos, es un espacio de igualdad de derechos y obligaciones de ciudadanos, es, por supuesto, una serie de vínculos culturales, sentimentales, económicos, de todo tipo, que creo que eso no es un mito, sino que es algo muy tangible. Sabiendo... Te va a decir también que haces un alegato y que no preguntas, Sí, Nacho. bueno, es para que quede clara mi posición en ese aspecto, y luego, por otro lado, relacionándolo con su... pero lo que importa es la mía, creo, ¿no? Sí, por supuesto, señora Anguita. Creo que lo que importa es la opinión del entrevistado. No, sin duda, señora Anguita. Por eso mismo ahí voy, sabiendo su posición sobre el derecho a autodeterminación, que usted es partidario... Tranquilo. Bueno, así está el panorama y mientras tanto habíamos dejado de hablar de Venezuela, no será todos los días, claro, porque fijaos que hay un gráfico que está circulando por la red maravilloso que dice el espacio que dedicaron las portadas de los periódicos a hablar de Venezuela y el espacio que dedican tras las elecciones, y había desaparecido completamente después de haber copado las portadas durante días, ¿no? Bueno, pues el periódico ABC ha decidido recuperar el asunto. Dice ABC, Maduro mandó atribuir a López un asesinato cometido por el chavismo. ABC accede en exclusiva a la declaración íntegra del fiscal Franklin Nieves, donde detalla falsas pruebas fabricadas por el régimen populista en 2014 para acusar y detener al opositor, dice el periódico ABC en su portada. Bueno, es un importante periódico nacional porque se vende en los kioscos y ahí cada cual pues sabrá darle la dimensión que crea que merece. Y esto es en lo que consiste la agenda setting, en colocar ciertos asuntos en el foco mediático, muchas veces distantes, muchas veces lejanos de las preocupaciones reales de los ciudadanos, ¿no? Por eso nosotros diferenciamos aquí en el programa entre la agenda setting y la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis
sin nosotros, será derribado. Israel Checa, batería de Fridonia, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, y buenos días, Resistencia. Bueno, qué ganas tenía de hablar con vosotros. No estáis en la carretera hoy, ¿no? Porque creo mañana. ¿Mañana dónde vais? Vamos a Cuenca. Pero en estos días sí, he visto que habíais estado en Francia y vais en furgoneta, ¿no? Sí, por ahora todo lado furgoneta. Cuando ya tenemos que atravesar islas, que no hay furgonetas todavía diseñadas, pero iríamos en furgoneta. ¿Y son los viajes como yo los supongo, no? Porque yo tengo muchas expectativas puestas en vosotros. Como estoy en mi crisis de los 40, me imagino pues, unos viajes muy de rockeros. Imagínate, nosotros como ya sabes, somos autogestionados y hacemos todo lo que es el trabajo previo, ¿no? Una vez que tenemos la fecha, tenemos que pues empezar con la promo al hotel, la furgo, darle de alta a Seguridad Social, una buena también dirección de sitios para comer baratitos por toda España, ¿no? Y unos buenos menús, ¿no? Digamos, que sean dignos. Y luego, pues, ya una vez que todo eso, pues los viajes, imagínate, ¿no? Nos dividimos entre conductores, copilotos y para que nunca el conductor se quede solo, ¿no? Y bueno, pues el viaje sobre todo es enriquecedor, ¿no? Porque ya son muchos años y al final, pues, entre que hablas de cine, hablas de la cafetera o hablas de cómo está el mundo, ¿no? Al final se te pasa el tiempo rápido y el umbral del dolor ya, la verdad es que lo tenemos bastante alto, ¿no? Después de los largos viajes. Oye, y cuando yo me imagino la vida de los músicos y los conciertos en algunos lugares, ¿es un trabajo más, se parece a lo que yo me imagino, que tú sospechas y supones, o es una cosa, digamos, más institucionalizada ya, más profesionalizada, ya no hay espacio mucho a la diversión, termináis, os vais a dormir, os vais al siguiente? ¿Cómo vivís vosotros la vida musical? Pues normalmente sí es verdad, no te da tiempo a casi nada, ¿no? Porque entre el viaje haces la prueba de sonido, luego vas al hotel a descansar un rato y es que no te da tiempo de conocer la ciudad, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, una vez que conocemos ciertos sitios donde pues nos han gustado o nos hemos quedado enamorados, intentamos luego escaparnos con nuestras parejas, ¿no? Pero pasa poco, la verdad que debería de pasar un poco más, ¿no? Ah, vale. Estás hablando bajo el yugo de la pareja, bien. Supongo que... No, porque es que claro, digo, yo me puedo fugar o con un circo o me puedo fugar con Fridonia en la furgoneta, pero si me lo planteas así, no. Oye, y estuvisteis en Francia, ¿qué tal? Porque en las imágenes que vi había bastante público. Pues sí, la reacción fue brutal, no esperábamos tanto y bueno, tocamos delante de unas 6.000 personas, nos dijeron más o menos, y tampoco vimos una gran diferencia, ¿no? Entre un concierto en España y no, igual que cuando estuvimos en Lituania, ¿no? También nos ocurrió en Marruecos, ¿no? La reacción es como muy general, ¿no? Y de alguna manera nosotros lo entendemos así también porque tanto nuestras letras como nuestras canciones hablan de cosas muy humanas, ¿no? Y haces que da igual, ¿no? Como pienses que caes en la misma esencia, ¿no? De valores normales y de sentido común, ¿no? Dice Eric25 que te pregunte si en Francia hay tanto peaje como en España. Hombre, algo hay. Increíble, entre los dos que se nos juntaron yo creo que pagamos unos 10 aproximadamente, ¿eh? Todavía tenemos que hacer un poco las cuentas y tal porque no nos ha dado tiempo, pero ahí están los tickets y muchísimos, porque claro, imagínate, es ida y vuelta. Oye, yo creo que fueron más de 100 euros. Más de 100 euros, fíjate. Oye, y claro, ahora estáis viajando los fines de semana, pero entre semana estáis grabando disco. Sí, entre semana estamos grabando disco y bueno, intentando arreglar un poco cómo lo vamos a hacer, de qué manera y qué dirección va a tener, ¿no? Porque ya te digo, queremos tener un poco el control, como siempre, de todo, ¿no? Y también hay que pensar un poco pues en cómo lo vamos a presentar, si vamos a hacer un doble vinilo, si no lo hacemos, y entonces estamos barajando todas las posibilidades, ¿no? ¿Y con nuevos temas también? Por supuesto, todo nuevo. Tenemos muchas ganas de escucharlo, muchísimas ganas de escucharlo. ¿Por qué crees que la música de Fridonia conecta tanto con la gente? Porque aquí se produce, bueno, hemos encontrado una simbiosis alucinante entre el programa y vuestra música, y es verdad que genera un buen rollo en los oyentes a primera hora de la mañana y es muy interesante. Pero ¿por qué conecta? Decías, porque los mensajes son muy universales.
también el estilo de música, que quizá, no lo sé, si es que habíamos renunciado demasiado pronto a este tipo de música. Puede ser, de todas maneras España tampoco ha tenido una gran tradición sobre el soul, ¿no? Y ya ni siquiera nosotros mismos, nunca lo hemos sido una banda de soul clásico, ¿no? Nosotros tenemos nuestra manera de verlo y cada miembro de la banda también bebe de otras fuentes diferentes, ¿no? Entonces el soul que hacemos es muy personal, pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema de letras, pues nuestro punto de vista, digamos, es el de unos luchadores, ¿no? Uno que lleva un montón de tiempo intentando vivir de algo, ¿no? Y no parar de tener ilusión y apoyarse sobre todo en eso, ¿no? Y en las reacciones que encuentra luego cuando sale a tocar por ahí, ¿no? Entonces ese tipo de punto de vista yo creo que a toda la gente que está un poco cansada, ¿no? De un mundo burdo o de un mundo absurdo, ¿no? Se siente un poco enganchada, ¿no? Y crea y se comparte, ¿no? Sobre todo esa ilusión, ¿no? Para intentar seguir cambiando las cosas o intentar mostrar un poco ese sentido común, ¿no? Que pensamos que falta un poco, ¿no? Porque aunque seamos muy críticos, siempre en todas las letras de Fridonia siempre hay un final feliz, ¿no? Siempre hay esa puerta abierta, ¿no? Que te ayuda a seguir adelante y sobre todo a no cansarte, ¿no? En el camino tan duro que nos ha tocado. Yo creo que por eso hemos sintonizado también, porque compartimos mucho ese espíritu. Oye, tenéis Cuenca ahora, tenéis el calendario, me imagino, para las próximas semanas debe ser agitadillo, ¿no? Sí, de hecho, la semana que viene vamos a Santander también, el 22, estamos en la Sala Clamores por el 35 aniversario. También estaremos por Galicia, en el Ribeiro Blues, también vamos al Náutico, estaremos por Lanzarote, volvemos a Francia, nos tienen que confirmar fecha, pero no ha tardado mucho en darnos, ¿no?, la oportunidad de volver otra vez a Francia, así que estamos muy contentos. ¿Cuándo tocáis en Clamores? El 22 de este mes. ¡Oh! Pues igual, mira, 22 de este mes, oye, pues es una buena fecha ya para acercarme a ver de una vez, a ver si puedo vivir ese concierto con Fridonia. Oye, pues te agradezco muchísimo, de verdad, que atiendas esta llamada, os agradecemos muchísimo la compañía que nos hacéis cada mañana, Israel, y sabes que os tenemos en el corazón y en el alma. Nosotros también, a ti y a toda la resistencia. Allá donde vamos siempre encontramos resistentes y al final siempre nos intentamos acabar tomando algo. Hay veces que se puede, hay veces que no, pero bueno, la verdad que es una maravilla poder tener esta simbiosis, ¿no?, y compartirla de esta manera tan bonita. Un abrazo muy fuerte, Israel. Cuídate mucho. Gracias por tomarte este café hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Adiós. Qué majos que son, cómo me gusta a mí la música de Fridonia. Voy a intentar pasar el día 22, no sabía que tenían este concierto en Madrid, a mí me pilla cerca, pero bueno, tenéis la página web, el resto de los oyentes para consultar por si tocan en alguna ciudad en la que estéis o cercana a donde estéis o donde veranéis. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Menudo tiarro, no se iba a hacer esperar todo el día. Ahora estoy pensando que el día que hagamos la entrevista a Tennessee te tienes que venir al estudio para mirarles a la cara. Porque no te he puesto a Tennessee, pero bueno, Sad Road, que también nos gusta mucho, pero que también es la música con la que damos paso a la información que publican los digitales. Sabéis que siempre tratamos de hacer una diferenciación entre la información vista a través de los ojos de la prensa convencional, a través de la agenda setting, de los grandes medios, de los grandes grupos de comunicación, y luego la mirada, la perspectiva diferente que marcan los digitales, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, en lamarea.com una noticia que difícilmente veréis en las portadas de los periódicos de este país. Mercadona impone silencio a trabajadores despedidos a cambio de su indemnización. La empresa de Juan Roch exige a los trabajadores despedidos, para recibir la indemnización que les corresponde, firmar una cláusula que les prohíbe hablar de su caso con periodistas. Tampoco pueden criticar a la empresa en redes sociales o en cualquier otro medio. La empresa de Juan Roch no niega la existencia de esta práctica. Es un tema en el que viene insistiendo en estas últimas horas lamarea.com y que, de verdad, fija, también nos da un retrato de cómo son las empresas españolas, ¿no? Dice, no, si no es por nada, simplemente es que si quieres cobrar tu indemnización tienes prohibido hablar con La Cafetera, por ejemplo.
Público.es, 5 agentes muertos y 7 heridos en una protesta en Dallas contra la violencia policial. Esta ha sido una noticia que ha tenido de alta intensidad durante toda la noche. 2 francotiradores parece que dispararon a 11 policías desde posiciones elevadas, dicen las agencias internacionales, y así ha sido recogido por la prensa también aquí. Dice, durante la manifestación, todavía se está investigando, todavía no hay más que especulaciones, pero según Público.es, uno de los sospechosos de la matanza asegura que ha colocado bombas en la ciudad y hay 4 detenidos, 2 policías blancos. Todo esto porque sabéis que se estaban produciendo unas protestas en Dallas contra la violencia policial después de un terrible suceso en el que 2 policías blancos mataron a un hombre negro inmovilizado y desarmado en Luisiana. Y a partir de aquí la prensa ha empezado a recoger otros casos de violencia policial y entonces hay protestas por todo el país contra estos excesos de la policía. Así que se han sucedido las manifestaciones y en una de ellas ha ocurrido este tremendo suceso que 2 francotiradores dispararon, abrieron fuego contra 11 policías y ya hay 5 agentes muertos y 7 heridos. Esto, os podéis imaginar, tiene la campaña norteamericana con una enorme convulsión. Ya veréis cómo intentan patrimonializar este suceso. Y el diario.es dice, la Fiscalía intenta deshacerse de los policías que investigan a Villarejo y a la cúpula de Interior. La petición al juez para que los aparte trasciende al día siguiente de que el comisario Villarejo mencionara en el juzgado la Operación Cataluña, y además los policías acusan a Villarejo de grabarles mientras investigaban al pequeño Nicolás y a sus superiores de boicotear el caso. Y también 5 policías muertos en una protesta por la violencia policial contra los negros, dice el diario.es. Dice el diario.es, apunta una información interesante. Dice que el Partido Socialista va a intentar acordar la presidencia del Congreso con Ciudadanos y con Podemos, que los socialistas quieren mantener a Pachi López sin que le suponga una atadura ante el Partido Popular. Y también una entrevista con Luis Tudanca, el líder del PSOE de Castilla y León, que dice, no quiero que el PSOE se suicide con una abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Verdaderamente las tensiones están siendo bastante intensas. Bueno, Infolibre dice, la Fundación Pro-Israel que preside Aznar tilda a la ONU de institución corrupta y antioccidental. Una fundación que se llama Iniciativa Amigos de Israel, la organización internacional sin ánimo de lucro que desde el año 2010 lidera el expresidente, dedicó su informe mensual de abril a lanzar un durísimo ataque contra Naciones Unidas. La ONU, dice el texto, está recibiendo a dictaduras con los brazos abiertos mientras acosa a Israel, dice Infolibre, que también habla del informe Chilcot. Sabéis que se ha publicado, las conclusiones que se han publicado, un informe que ha tardado en elaborarse 7 años, ha publicado en el Reino Unido, y dice Infolibre que revela la estrategia de Aznar y de Blair para lavarse las manos en Irak, para presentarse ante la opinión pública como quienes trataban de evitar la guerra, para mostrarse como quienes habían hecho todo lo posible para evitar la guerra, pero en realidad se trataba de una estrategia estrictamente comunicativa, porque los movimientos diplomáticos, los movimientos soterrados iban en otra dirección, en la de garantizar esa invasión. El informe Chilcot, que qué vergüenza la respuesta de los medios de comunicación españoles, que no han dedicado una sola línea en sus portadas, que está siendo objeto de todas las portadas en buena parte del mundo. Y en la prensa española hablamos de Venezuela, hablamos de chascarrillos sobre pactos, hablamos de Cataluña, y sin embargo las gravísimas conclusiones de este informe no vienen recogidas en una sola línea. Es una cosa absolutamente escandalosa.
Dice Spice Carmelus, dice, tanto decir que te vas a fugar con Fridonia Soul que acabarás durmiendo en el sofá, Berlín. Yo lo digo en broma porque en realidad... Primero, vamos a ser serios, Spice Carmelus. Lo que se dice en la cafetera se queda en la cafetera. No vayáis luego a tuitear esto porque luego María Deportes, cuando subo a casa, me dice... ¿Qué has dicho hoy en el programa? Que está Internet revolucionario. ¿A qué te has referido? No, si yo no he dicho nada. Ya sabéis, sofá. Entonces, lo que se dice en la cafetera se queda en la cafetera. No andéis tuiteando sobre este asunto. Dicho lo cual... Es una broma lo de irme con Fridonia Soul, que lo habría hecho en cualquier momento de mi vida, encantado de la vida, pero la verdad es que no tengo ninguna queja, al contrario, soy un privilegiado absoluto, tengo una vida feliz y la disfruto con mi pequeño Ferfer, con María Deportes, y me lo paso bien y disfruto los días, así que no... Y lo de la crisis de los 40 es un poco en broma, la crisis de los 40 a mí me viene desde los 30 o desde los 20. Pero bueno, no es este el objeto del programa. Ayer alguien me dijo, oye Fernando, si me incorporo como mecenas, ¿vas a dejar de hablar de ti? Me dije, pues creo que no, la verdad. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Buenos días, cafeteros y cafeteras resistentes. Nada, solo desearos un buen fin de semana y bueno, si queréis que le deje algún recadito de parte de la resistencia a papá Obama, que lo tenemos aquí el fin de semana en Sevilla, bueno, mandadme los mensajes, yo encantada de la vida le diré cuánto lo queremos, cuánto le agradecemos la paz mundial. Venga, disfrutad desde la clandestinidad, fuerza y lucha. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Buenos días, Fernando. El miércoles apareció el cuerpo sin vida de Lesbia Llanes, compañera de Berta Cáceres, en la lucha contra los abusos de las multinacionales en Honduras, 4 meses después del asesinato de Berta. Lesbia, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en San José, La Paz. Y bueno, son ya muchos asesinatos de activistas en Sudamérica. No creo que, por ejemplo, el señor Rivera o Felipe González vaya allí a defender los derechos humanos. Además, tampoco creo que se haga mucho eco de esta noticia en los medios de comunicación de aquí de España, aunque sí que hay muchas personas aquí que tienen intereses allá. Así que nada, era solamente denunciar este hecho. Venga, muchos besos, chao. Mira, pues te agradezco, Rafa, que pongas el foco sobre este asunto, porque lo tenía aquí colocado y se me había pasado durante el programa y lo tenía colocado en la pauta, en el guión, porque me parece verdaderamente dramático, en efecto, que no se esté colocando el foco, que la prensa no esté destacando este asunto. Hay decenas de ecologistas asesinados por todo el mundo. Decenas, en la última década, solamente en Honduras, 114 activistas ambientales, solamente en Honduras. Allí está pasando algo. La prueba está en que la policía, cuando ha tenido que explicar este asesinato al que te refieres, el asesinato de Lesbia Urquía, la policía ha dicho que tenía indicios para pensar que podía estar originado por el
supuesto robo de su bicicleta profesional. Dice, o bien quizá posibles disputas familiares por propiedades o extorsión por parte de grupos organizados. Hombre, algo tiene que ver, ¿no? Es decir, hace unas semanas Berta Cáceres. Ahora, Lesbia Urquía. Hay 114 activistas ambientales asesinados en Honduras en la última década. No ya porque España tenga intereses o vínculos emocionales, afectivos con Honduras, sino por la responsabilidad que supone para todo el mundo la defensa del medio ambiente para todo el planeta. Es una cosa, el silencio que hay, en efecto, Rafa, tienes mucha razón, es una cosa absolutamente incomprensible. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radio. Buenos días, Resistencia. Fernando, tú no te preocupes que la crisis de los 40 es una tontería. Además, dentro de un ratito me voy a ir a la playa y me voy a dar un baño a tu salud, que yo sé que estas cosas te gustan. Buen fin de a todos. Oye, Ángel, esto no sé si me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, que vengas presumiendo aquí en casa del ahogado, que traigas la soga, ¿qué quieres que te diga? Sí, Fernando, te queremos más porque estás con María Deportes. Si no, ¿de qué? Bueno, eso le va a gustar a María Deportes, le va a parecer bien. Acabo ya los exámenes de la universidad. Olé. Y quería agradeceros la compañía que me habéis hecho estudiando en exámenes, porque quieras que no, y ir sola a estudiar, que a mí me gusta estudiar así tranquila y todo, y pues necesitas compañía, ¿no? Y tu radio, como siempre, me ha hecho mucha compañía y me ha levantado mucho los ánimos, así que muchas gracias. Gracias, Lidia, y muchas gracias a todos los estudiantes que escuchan este programa. También hay muchos que nos escriben y dicen, claro, escucho por la noche y mientras preparo algunos esquemas y algunos resúmenes, pues me pongo la cafetera de fondo y me alegra. La verdad es que, joder, para mí, voy a parar un poco la música, porque me resulta verdaderamente emocionante encontrarme en esta situación, ¿no? A este lado. Que haya gente que de pronto escriba esos mensajes por la noche en el WhatsApp, en el móvil o bien en Twitter y que hablen de la compañía que les supone la cafetera. La sensación desde este lado no os lo podéis ni imaginar. Me siento absolutamente privilegiado. Y también que me siento con una gran responsabilidad encima. Pero me resulta verdaderamente, no sé, ilusionante, ¿no? Nunca me había imaginado que el programa podía tener este efecto, que el programa podía reunir a tanta gente alrededor. Así que os lo agradezco mucho, de verdad, de corazón. Bueno, nos vamos a marchar, ahora sí. Es viernes, hay que disfrutar, hay que portarse muy mal. Por Dios, dejar el listón bien alto. Por aquella generación que, provocado por la venda en nuestros ojos que supusieron los prejuicios, no pudimos disfrutar todo lo que debimos. Pasadlo bien, disfrutad el fin de semana vosotros que podéis. Adiós, portaos mal. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Ya sé, Fernando, que no eres muy futbolero, pero como igual vi a María algo has oído, te quería comentar. ¿No te resulta curioso 2008, Eurocopa, España, que no había rascado nada en 40 años, se la lleva? 2012, más crisis en España, curiosamente, España se la vuelve a llevar. Eurocopa 2016, en Francia, un presunto socialista se acaba de follar por decreto la semana laboral de 35 horas. Curiosamente, todo apunta a que Francia se pone en la final. ¿Apostamos quién se lleva la copa?
somos Fridonia, estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros y nosotros también formamos parte de la resistencia. Fernando, soy Berto Romero, soy parte de la Resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas, que sé que estas cosas te gustan. Saludos. Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.